Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Este es un webinar, un seminario que organiza la Cruz Roja en colaboración con la Red contra la Tuberculosis Stop Epidemias, y lo organizamos porque creemos que es muy necesario adquirir los conocimientos básicos y las habilidades para poder realizar las actividades que hacemos con estas personas que ya padecen la enfermedad. Como sabéis, nosotros somos una organización humanitaria de voluntarios, no somos especialistas en nada, pero sí que sabemos mucho de la vulnerabilidad, de las personas que necesitan ayuda y de las personas que padecen enfermedades, en este caso la tuberculosis, que como sabéis es una enfermedad muy ligada a la pobreza y a la marginación social. Llevamos tiempo, como sabéis, en este campo y ayudando en lo que podamos, porque nuestra organización es una organización que nace como colaboradora de la administración pública, y en este sentido todo lo que podamos hacer por paliar y ayudar a estas personas que padecen esta enfermedad nos parece muy, muy importante. Por eso creíamos conveniente que organizar este seminario y traer a gente muy experta, muy buena y que sabe mucho de todo esto para que nos cuente y nos hable sobre la enfermedad, sobre sus consecuencias, y nos pueda abrir el camino para ayudarnos a conocer y a encontrar a estas personas enfermas y ayudarlas en la medida que podamos. Hoy, como sabéis, se han organizado dos seminarios. Hoy uno y el 9 de junio será el siguiente. Y hoy tenemos como ponente a Javier García. Javier García es médico especialista, que es el jefe de la unidad de tuberculosis del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa. Y bueno, pues tiene un currículum tan amplio que si siguiera no haríamos otra cosa. Pero bueno, decir que es el presidente de Neumo Madrid, que también ha sido el coordinador del área de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y tiene una vertiente que a mí me gusta mucho, y es que realiza giras por España con la campaña Cineforum Solidario, con la red contra la tuberculosis Stop Epidemias, de la que es su secretario general. Es una de sus actividades, la del cine y tuberculosis, ¿no? Porque con esto, desde luego, el cine acerca esta patología pues a través de esas miradas de los cineastas que se preocupan por las desigualdades sociales. Y la verdad es que pues esto, además de ser muy bonito, es muy visual y llega mucho a la gente, y es una magnífica forma de sensibilizar y difundir algo tan importante. Así que yo, sin más, le doy la palabra a Javier y luego seguimos. Bien, buenos días, muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos los componentes de nuestra organización hermana de Cruz Roja. Muchas de nuestras actividades en la red no serían posibles sin el apoyo incondicional y entusiasta de Cruz Roja. Entonces, muchas gracias a Carmen, a Jota, a Juan Carlos hoy por estar aquí, y a todos los que estáis detrás de nosotros ayudando, empujando para que podamos lograr que los pacientes con tuberculosis pues sufran menos de lo que deberían sufrir. Se me pidió hoy que hablara durante media hora aproximadamente, que hiciera una revisión de algunos aspectos microbiológicos, clínicos, diagnósticos, epidemiológicos y terapéuticos de la tuberculosis, y es lo que voy a hacer. He intentado pues acercar la realidad de la tuberculosis, y es lo que voy a contar en los próximos minutos. Voy a poner ya la presentación, espero que se escuche todo bien, y empezamos ya con la presentación. Bien, lo primero que hacemos es presentaros a Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo que pertenece al género Mycobacterium.
Su pared celular tiene un alto contenido lipídico, incluyendo ácidos micólicos. Como os decía, que os presento a Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo con una pared celular con alto contenido lipídico que incluye ácidos micólicos. Su característica principal que nos sirve para un diagnóstico rápido, nos servía en la tinción de Chill, es que estas micobacterias, por la acción de ese ácido alcohol, no se decoloran. Y es una característica que nos ha servido durante muchos años para un diagnóstico precoz y rápido. Esta es una imagen muy bonita de microscopía electrónica. Aquí tenéis al mayor asesino conocido desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. Bien, ¿qué nos dice el informe publicado a últimos del año 2020 sobre el impacto epidemiológico de la tuberculosis? Seguimos teniendo, según este informe, y no recogía los datos de la pandemia COVID, porque hacía referencia a los datos del año 2019, 10 millones de casos de tuberculosis en el mundo, 130 casos por 100.000 habitantes, y sobre todo la afectación iba fundamentalmente, el 44% era el sudeste asiático, y luego teníamos la segunda zona en importancia de datos globales de tuberculosis era África. Hay que recordar que 30 países suponen el 90% de los casos de tuberculosis y que seguimos teniendo en una enfermedad prevenible y curable 1.400.000 muertos por una enfermedad que se cura fácilmente con el tratamiento adecuado. Tenemos alrededor de 500.000 casos de tuberculosis multiresistente en el mundo. Fijaros, si comparamos ahora mismo, la mayoría de los casos, de los 10 millones de casos, afectan al sudeste asiático y África, es decir, a las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista económico. Sin embargo, si entramos en la página web que entré hace unos días cuando preparaba esta presentación, en la página web de la OMS, que actualiza continuamente los datos de coronavirus, pues lo que vemos es que hay un perfil epidemiológico distinto y que la mayoría de los casos se dan en América y en Europa, por lo menos hasta el momento. Esto puede cambiar en los próximos días. Si analizamos un país desarrollado con otro país que no está desarrollado, vemos que las personas que morían de tuberculosis en nuestro país eran 300 personas al año, y más que de tuberculosis, con tuberculosis, porque la mayoría es gente que tiene otras patologías y muere de otras patologías aunque tenga tuberculosis. Pero si lo comparamos con el COVID, vemos que la media de fallecimientos diarios en nuestro país estaba en ese momento en 167 personas y habían muerto, según las previsiones más optimistas, 79.000 personas. Pero ¿sabéis lo que pasó el 1 de abril de 2020? El 1 de abril de 2020 ocurrió una cosa, y es que por primera vez se superó el número de muertos diarios que habían ocurrido siempre, que eran por tuberculosis, se superó por COVID. Y esto es una imagen de un país no desarrollado, la India. En la India, actualizado hace una semana, estaban muriendo diariamente por tuberculosis 1.219 personas. Es decir, morían 445.000 personas por COVID. Y en ese momento morían 645 personas por COVID-19 en la India, con un número de fallecimientos normal de 310.000 personas. Esto va a cambiar porque sabéis que la India está en una situación epidemiológica brutal ahora mismo. Por tanto, el perfil epidemiológico de las muertes por COVID hasta el momento es distinto de la tuberculosis. Está afectando a países ricos, a América, a Europa, y eso contrasta con las cifras de tuberculosis. El plenario de la OMS del año 2014 definió la estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después de 2015 con 3 objetivos fundamentales a lograr: reducir el 95% de la mortalidad, disminuir el 90% de la incidencia a menos de 10 casos por 100.000 habitantes, tener en cuenta que partimos de 130 casos por 100.000 habitantes, y la eliminación de los catastróficos gastos en las familias con pacientes, porque sabéis que cuando el cabeza de familia de una familia en un país subdesarrollado pues enferma de tuberculosis, no es solo que puede enfermar y morir, sino el problema económico que acarrea de pobreza para la familia. Bien, en tuberculosis tenemos que ver 3 conceptos que no se repiten para otras infecciones y para otras patologías. Las personas no infectadas, estén o no en contacto con el bacilo tuberculosis, tienen una prueba de la tuberculina negativa. Algunos de los infectados, de los no infectados, cuando contactan muchas veces con el bacilo tuberculoso, se infectan. Y aquí tendríamos una
latencia del Mycobacterium tuberculosis. Es gente que tiene una PPD positiva, pero no tienen síntomas ni están enfermos. Y un 10 a 12% de estos pacientes infectados a lo largo de su vida y en función de su situación inmunológica, de su edad, de los fármacos que esté tomando, van a desarrollar la enfermedad tuberculosa y en ese momento son capaces de transmitir la enfermedad. Es importante que comprendamos las tres posibilidades cuando uno se infecta a la infección de la enfermedad tuberculosa. Por tanto, la etiopatogenia más importante que nos conecta también con el COVID, ambas son infecciones que se transmiten por vía aérea. La tuberculosis, las pequeñas gotitas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, al reírnos con virulencia, al besar, esas partículas que van menores de 10 micras son las que transmiten a los bacilos tuberculosos y son las que se transmiten por el aire y los van a infectar a los pacientes. Y el enfermo, cuando ya tiene la enfermedad, es enfermo bacilífero, con gran carga bacilar, es el que la va a poder transmitir. Es lo que más nos interesa desde el punto de vista de salud pública, la transmisión por vía aérea. Porque la transmisión por vía digestiva, y tenemos algunos casos en la consulta que hemos visto de tuberculosis colónica, etcétera, es menos eficaz y nos interesa muy poco desde el punto de vista de salud pública. ¿Cómo diagnosticamos la infección? Ojo, no la enfermedad, sino la infección tuberculosa. La maniobra típica era hacer la prueba de la tuberculina, el PPD, la dosis y mediante la técnica de la intradermoreacción de Mantoux, inocular esas 2 unidades PPD y luego hacer una lectura a las 48-72 horas. Empezamos a considerar positiva si la induración, ojo, la induración, no el eritema, no la manchita, es mayor de 5 milímetros. Y sabéis que tenemos que hacer una lectura de la induración transversal, del diámetro transversal. Bien, la interpretación del PPD está sujeta a diversos factores. Si ponemos el límite en 5 milímetros, tendremos una sensibilidad del 98%. Sabéis que una prueba es muy sensible cuando no hay falsos negativos. Por tanto, no se nos escapará ningún caso si ponemos una sensibilidad de 5 milímetros. Si lo ponemos de 10, la sensibilidad ya baja un poco, 90%, y si lo ponemos de 15, la sensibilidad baja, al 50-60. Es decir, si aumentamos el punto de corte vamos a perder sensibilidad, se nos van a escapar algunos casos, pero vamos a ganar especificidad. Casi todos los que tengamos estarán infectados por el bacilo tuberculoso, no por otras micobacterias no tuberculosas o se deberán a la vacuna. En los últimos tiempos, para paliar el tema de la sensibilidad y especificidad, estamos haciendo las pruebas de IGRAS para detectar pues una liberación de unas enzimas que se producen cuando contactamos con el bacilo tuberculoso. En nuestro medio utilizamos los IGRAS. Sacamos sangre a un paciente, lo sometemos a una técnica especial y nos dice por el cuantiferón si ese paciente creemos que está infectado por el bacilo tuberculoso o no. Por eso en SEPAR tenemos desde hace tiempo un algoritmo. Hacemos la prueba de la tuberculina. Si es negativa y el paciente es un inmunocompetente, consideramos que no está infectado. Si la tuberculina es claramente positiva y el paciente no ha estado vacunado, consideramos que está infectado. Pero tenemos a la mitad de esta diapositiva, en 2 de ellos lo que podéis ver es que los pacientes que la prueba de la tuberculina es negativa pero están inmunodeprimidos o son niños, o los que son positivos pero están vacunados, deberíamos hacer una prueba de IGRAS de interferón gamma y hacer caso a lo que nos dijera esta prueba. Por tanto, nos mejorará la sensibilidad en los inmunodeprimidos y la especificidad en los que han sido vacunados previamente. ¿Qué clínica tenemos para un paciente que creemos que puede sospechar y tener una enfermedad tuberculosa? Pues es una clínica muy inespecífica. No tenemos síntomas específicos para pensar en tuberculosis. Entonces lo que haremos es pensar en algunos síntomas que nos pueden ayudar a pensar que el paciente tiene tuberculosis. Si el paciente tiene fiebre o febrícula, pérdida de peso, está muy cansado y sobre todo si tiene síntomas respiratorios de tos, expectoración y no digamos si aparece expectoración sanguinolenta, hemoptoica, pues tendremos que descartar una tuberculosis. Sospechamos que un paciente tiene una enfermedad tuberculosa, hacemos una placa y en la placa es una prueba muy sensible pero poco específica. Es decir, si la placa es normal, es raro que el paciente tenga una tuberculosis, salvo que sea una tuberculosis extrapulmonar o en paciente muy inmunodeprimido.
Pero si la prueba tiene alteraciones, entonces puede deberse a tuberculosis o puede deberse a otras patologías. Lo habitual es que veamos infiltrados, cavitados o no, en lóbulos superiores, aunque pueden afectar a cualquier parte de la economía. Entonces, sospechamos que un paciente tiene una enfermedad tuberculosa, hacemos una placa y si en la placa hay infiltrados, sobre todo cavitados y en lóbulos superiores, pues descartaremos una tuberculosis. Fijaros, esto es una tinción de Chill. Es lo que os decía antes. Los bacilos tuberculosos son ácido alcohol resistentes. Entonces, los sometemos a un colorante especial y veis ese tono azul. Esto es una tinción de Chill para un paciente con tuberculosis. Esto es rápido y muy barato. Pero para ir más rápido todavía, sobre todo ahora que las muestras se acumulan en los laboratorios de microbiología, tenemos la prueba de la auramina. Entonces, es una prueba ya con un microscopio de refringencia, una tinción con una iluminación especial, y aquí veis a los bacilos tuberculosos en una prueba de auramina. Estas son pruebas diagnósticas rápidas, pero necesitamos una carga bacilar muy importante. Si el paciente no tiene muchos bacilos o no está eliminando muchos bacilos, estas pruebas nos van a salir negativas. Y entonces lo que hacemos es cultivar esas pruebas. Y tenéis, este es una muestra de la máquina que tenemos en nuestro laboratorio de microbiología para el cultivo en medio líquido automatizado, es la MGIT90. Aquí lo que hacemos es meter esas muestras en la gente que sospechamos una tuberculosis. Y estos tubitos lo que hacemos es un antibiograma para luego ver los pacientes que han dado positivo al cultivo si son resistentes o no a los fármacos orales, a los fármacos de primera línea. Pero ¿qué ocurre con los pacientes que sospechamos una tuberculosis, pero tanto la tinción de Chill como la auramina, es decir, la baciloscopia es negativa? Que antes teníamos que esperar al cultivo, y el cultivo, aunque está automatizado y en medio líquido ha mejorado, nos puede llevar 2 o 3 semanas. Ahora tenemos la posibilidad, con las nuevas técnicas moleculares, de diagnosticar a un paciente con tuberculosis con una alta sospecha. Tomamos la muestra bien del esputo, tomamos la muestra de la del esputo, del lavado broncoalveolar o del broncoaspirado, que obtenemos una broncoscopia, lo metemos en una maquinita y esta maquinita nos va a decir si la PCR es positiva, es decir, si detecta material molecular, material genético de Mycobacterium tuberculosis, y por tanto vamos a tener una sospecha diagnóstica muy evidente por técnica molecular rápida, en 2 horas. Además, esta técnica, en los primeros Ginesper que teníamos, pues era capaz de detectar la mutación de la RPOB, que es la que detecta la mutación a rifampicina, y por tanto podemos saber si estamos ante una tuberculosis multiresistente, porque si hay una resistencia a rifampicina es un marcador de multiresistencia. Los nuevos aparatos que se están distribuyendo ahora mismo en 2 horas nos sirven no solo para detectar la posibilidad de un diagnóstico molecular para tuberculosis, sino también la posibilidad de un diagnóstico de resistencia a rifampicina, a isoniazida, a micacina, a quinolonas y hasta a propionamida. Por lo tanto, ganaríamos mucho en el diagnóstico rápido y podemos indicar una pauta rápida que no utilice los fármacos a los que es resistente el bacilo. ¿El tratamiento de la infección cuál sería? El tratamiento de la infección, ojo, de esos pacientes que están infectados, pero solo el 10% de ellos van a desarrollar tuberculosis. La pauta clásica es 6 meses con isoniazida, que todos conocéis. Podemos dar 6 meses con isoniazida como para estar tranquilos, pero podemos dar 9 meses si el paciente está infectado por el VIH, si son niños o si hay lesiones residuales importantes en la placa de tórax. Las alternativas que están creciendo en los últimos meses para no dar 6 meses es dar o bien rifampicina e isoniazida durante 3 o bien dar la rifampicina durante 4. Esas serían unas pautas también muy útiles para poder utilizar en los pacientes infectados. ¿Cómo tratamos a los pacientes enfermos? Si la tuberculosis es inicial, no ha sido tratado nunca y hay sensibilidad a rifampicina, es decir, creemos que el paciente no va a ser multiresistente, la pauta estándar es 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguida de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Si tenemos un laboratorio utilísimo que nos va a decir rápidamente, en pocos días, si no hay
resistencia isoniazida, podríamos prescindir del etambutol en los 2 primeros meses. Si tenemos resistencia a isoniazida, el punto 2 de esta diapositiva, monopoliresistencia, pero hay sensibilidad rifampicina, podremos utilizar 9 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Por qué? Porque es un preparado único que, aunque el paciente tenga resistencia a isoniazida, hay un porcentaje de pacientes que la resistencia es de bajo grado y con una alta dosis podremos dar por 9 meses el tratamiento nos puede ser muy útil. Si no queremos dar isoniazida, porque la resistencia es de alta densidad y además lo que nos va a generar es un problema de toxicidad, pues podemos dar desde el principio 6 meses de levofloxacino, rifampicina, piracinamida y etambutol. Si hay resistencia a rifampicina, el mismo esquema de la tuberculosis multiresistente, que os pongo en la siguiente diapositiva. Sabéis que hemos aumentado mucho el conocimiento sobre los fármacos antituberculosos en los últimos años y sabemos que previenen resistencia fundamentalmente rifampicina, isoniazida, etambutol, pero también linezolid, bedaquilina, delamanid y meropenem. Sabemos que la actividad bactericida es muy útil también para los fármacos clásicos, pero también para las quinolonas, los inyectables y linezolid y bedaquilina. Y sabemos además que linezolid, clofazimina y bedaquilina tiene una alta actividad esterilizante, con lo cual podríamos acortar los periodos de dar el fármaco. Por todo ello, hemos hecho una nueva clasificación publicada en el año 2020 en el archivo de bronco de neumología, nuestro grupo de trabajo, en el que hay 4 grandes grupos de fármacos. El grupo 1 son los fármacos conocidos de siempre, de primera línea. Rifampicina, isoniazida y piracinamida como etambutales, como esenciales y como acompañante del etambutol. El grupo 2 es el grupo A de la OMS, que es levofloxacino, moxifloxacino, linezolid y bedaquilina, y serán los fármacos que utilizaremos en una MDR, una multidrogoresistente. El grupo 3 será el grupo B de la OMS, que uniríamos clofazimina y cicloserina, y el grupo 4 sería el grupo C de la OMS, que ya tendríamos que echar mano de él cuando tenemos una imposibilidad de acceder a fármacos muy útiles. Meropenem, delamanid, amicacina, etionamida, piracinamida, etambutol y PAS. Con esto ahora, ¿qué posibilidad tenemos? Pues ahora mismo, aunque tenemos muchas posibilidades más o menos prolijas, yo os diría que tenemos la opción de tratar una tuberculosis multiresistente, que antes nos teníamos que ir a 1 año y medio, a 2 años de tratamiento con muchos fármacos más tóxicos y algunos de ellos inyectable, ahora podemos manejar 6 o 9 meses una tuberculosis multiresistente con un esquema con bedaquilina, altas dosis de levofloxacino y linezolid, es decir, 3 fármacos orales, 6 o 9 meses. El cambio es brutal. Si a veces tardamos en negativizar la vaciloscopia, pues nos iremos a 9 meses o una pauta un poco mayor, pero siempre con fármacos orales. Para acabar esta reseña de aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos y tuberculosis de todo este tipo, me gustaría hablar de un tema que vosotros manejáis mucho y que cuando sospechamos una pobre adherencia al tratamiento, pues tenemos que ponernos en contacto con vosotros para que nos ayudéis a que el paciente realice el tratamiento correctamente. Primero, tenemos que saber que el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento con varios fármacos y prolongados. Luego es un tratamiento difícil de realizar, sobre todo porque muchos pacientes en 2 o 3 semanas van a estar ya casi sin síntomas y le tenemos que decir que tienen que tratarse durante varios meses. Hay que implicar al enfermo, buscar su participación y decirle, es usted el responsable de tener una actitud y un papel activo. Hay que cooperar médico-pacientes. Tenemos que facilitar a nuestros pacientes con tuberculosis que puedan acceder a nosotros casi en cualquier día y casi a cualquier hora. Esto no es otro fármaco que le dicen, oiga, venga usted en 6 meses a verme. No. Y por tanto no consiste en cumplir órdenes y en ser pasivo, sino que la adherencia al tratamiento no es responsabilidad exclusiva de los pacientes, es responsabilidad de todo el sistema sanitario y de sus médicos para impulsarlo y para que el paciente se sienta partícipe de la toma de decisiones y pueda ayudar a tomar su tratamiento. ¿Cuáles son los predictores de no adherencia? Es decir, ¿cuándo sospechamos que un paciente no se va a tomar el tratamiento y por tanto tenemos que contactar con nuestros amigos de Cruz Roja? Cuando ya tenga historia previa de no adherencia. Si sabemos que ya en otras ocasiones dejó el tratamiento, eso nos debe alertar. Los pacientes indigentes o con deterioro socioeconómico muy importante va a ser un predictor también de no adherencia. Aquellos con enfermedades psiquiátricas
con historia de alteraciones emocionales y de conducta y de abuso y de dependencia de sustancias como el alcohol o de las drogas, también tenemos que estar ojo a visor. Cuando hay carencia de empleo, como veis, va todo ligado al deterioro de la situación socioeconómica. Cuando hay carencia de empleo, cuando hay escaso soporte familiar y social, las minorías étnicas que pueden estar marginadas, o cuando hay una insatisfacción con los esquemas asistenciales, gente que te dice que esto a mí, tantos fármacos y tanto tiempo, tenemos que estar muy apercibidos. Entonces, para medir si el paciente es adherente o no, ¿sabemos si el paciente está tomando la medicación? Es decir, nuestra estimación, a pesar de lo que podamos sospechar, es poco fiable. El informe del paciente en muchos momentos tiene un valor controvertido. Entonces, es imprescindible aquí un control de visitas, una entrega y recogida de la medicación que se le da y de los blisters vacíos y un recuento de la medicación. Y para ello, las intervenciones para facilitar la adherencia son las estrategias de tratamiento, que cuanto más cortas y con fármacos más orales y menos tóxicos será mejor. La educación sanitaria es fundamental, recordarle al paciente que se va a curar si hace las cosas bien y que su vida y sus complicaciones pueden empeorar si no lo hace bien. Hay que tener facilitadores individuales, hay que ayudarles, es decir, si el paciente está en la indigencia, pues hay que ayudarles con bocadillos, con cosas que nos puedan acercar al paciente a nuestro sistema sanitario. Y hay que adoptar los servicios integrales al paciente, es decir, si el paciente no va a venir a verte, tendremos que ir a verlo nosotros. Y aquí juega un papel fundamental las estrategias de tratamiento directamente observado que vosotros en Cruz Roja conocéis muy bien. Fijaros, esta es una diapositiva final de agradecimiento al programa TDO para tuberculosis de experiencia de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Sé que se ha incorporado gente nueva. Esta es la diapositiva que yo tenía de hace 2 o 3 años, pero algunas de las personas con las que yo he trabajado y con las que recurro cuando necesitamos esto, pero seguro que se ha incorporado nueva gente. Si alguien no se encuentra en la foto es porque necesito una nueva foto ya actualizada y la pondré en la próxima charla. Y esto es lo que os quería decir en esta presentación ahora, que sin vuestro compromiso, sin vuestra ayuda, en algunos pacientes complicados, en algunos pacientes con deterioro de su situación sociosanitaria, en indigentes, no podríamos llegar y lograr unas tasas de curación aceptables. Esto es lo que os quería contar y ahora entramos al debate, porque lo que me interesa es que vosotros seáis los protagonistas y hagáis reflexiones, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Javier. Le voy a dar la palabra a Salvador, que ha levantado la mano. Salvador, cuando quieras ya puedes activar el micrófono. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la exposición. La pregunta que voy a hacer en realidad implica como 3 derivadas, una pregunta o 3 incluidas en una, podríamos decir. Me gustaría saber si la tuberculosis es producida por una sola bacteria en concreto o se trata de un grupo de bacterias. Si además, como otras infecciones, hay varias cepas. Y por último, que creo que de alguna manera los planteo, pero de nuevo me gustaría que les dedicara un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son los signos de alarma para sospechar que existe la infección tuberculosa? Muchas gracias. Gracias, Salvador. Vamos a ver. La tuberculosis se produce por un único germen, un único microorganismo, que es Mycobacterium tuberculosis, del género de las micobacterias, y es un bacilo gram positivo, un único microorganismo. Segundo, las cepas, por supuesto que dentro de Mycobacterium tuberculosis hay cepas distintas, y hay, como con otros microorganismos, hay cepas más virulentas y cepas menos virulentas. Todos son Mycobacterium tuberculosis, pero hay cepas más agresivas. Por ejemplo, una cepa agresiva clásica es la cepa Beijing, la cepa pequinesa, la cepa de China. Parece que siempre los más agresivos vienen de China, pero es así. Pero es solo una micobacteria, un solo microorganismo, pero que tiene cepas con distintas virulencias. Y luego, la alarma, la infección tuberculosa no da síntomas. Ojo, alguien infectado no está enfermo. En el neumococo pensamos que si una persona está infectada ya está enferma, pero una persona infectada es aquella que ha contactado con el bacilo, pero hasta ese momento su sistema inmunitario es capaz de controlar al bacilo y por tanto no desarrolla la enfermedad. Las personas que enferman
Pues fijaros, durante muchos meses, durante mucho tiempo, hay gente que está tosiendo 6-8 meses y no va al médico. ¿Qué diría yo como datos de alarma para que el paciente acuda al médico y pueda ser excluida la tuberculosis? Pues toda persona que tenga fiebre o que tenga febrícula toda por las tardes y las noches, y además está cansada, ha perdido algo de apetito, ha perdido algo de peso, pues debería hacerse una radiografía de tórax. Si además hay síntomas respiratorios más o menos llamativos, como puede ser una tos persistente o una expectoración persistente, y sobre todo si aparece sangre, entonces la gente se alarma, si aparece hemoptisis o expectoración hemoptoide. Lo poco que hemos ganado ahora mismo en el tema de la COVID-19 con la pandemia, en el tema de la tuberculosis, es que ahora mismo la gente está muy alerta a los síntomas respiratorios. Antes veíamos a pacientes que podían estar tosiendo 6-8 meses y no iban al médico. Ahora la gente, y en eso sí lo hemos ganado y podemos retrasar y podemos disminuir el retraso diagnóstico, es que toda persona ahora en nuestro medio que tiene síntomas respiratorios, que tose y tiene fiebre, va rápidamente al médico porque piensa que puede tener una COVID-19. Muy bien. Vamos a darle la palabra a Elisa, que también tiene una consulta. Elisa, cuando quieras, puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias a Juan Carlos, Carmen y Jota por haber organizado esta webinar que estábamos deseando. Muchas gracias también a usted, Javier, por la exposición que ha hecho tan estupenda. Y bueno, preguntarle, yo trabajo en el servicio de infoprevención del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y desde hace muy poquito de la tuberculosis. Entonces, respecto a la tuberculosis, tengo un par de dudas. Y es que entiendo que se transmite, por lo que comenta y hemos podido estudiar, a través de gotas de saliva. Esta transmisión indica usted que es a través de aerosoles, o sea, de manera respiratoria. No me queda claro por qué compartiendo un vaso, cuchara, cepillo de dientes por un error, ¿por qué no se transmitiría de ese modo? A ver, es una enfermedad de transmisión aérea y por tanto las partículas menores de 10 micras son esas partículas aerosolizadas son aquellas que suelen tener bacilos tuberculosos en su interior. Si una persona deja saliva también en un vaso que acaba de utilizar y es muy rápidamente, también podría en teoría transmitirse. Pero lo habitual es una transmisión por partículas aerosolizadas menores de 10 micras que tienen bacilos tuberculosos. ¿De qué depende la transmisión? Depende de la cantidad de bacilos que uno inocule, es decir, una persona que tiene una caverna en el pulmón, evidentemente, y tiene mucha carga bacilar, evidentemente está transmitiendo muchos bacilos. Es más fácil que se transmita. Y depende también de la persona que lo recibe. Si en un momento dado tu sistema inmunitario está más débil, es más fácil que al contactar con el bacilo pases rápidamente de infección a enfermedad. Pero lo habitual son las partículas aerosolizadas que producimos al besar, al toser, al reír de forma estruendosa. En esos momentos es cuando las partículas quedan suspendidas en el ambiente durante un tiempo. Si la persona que está al lado está cerca y la respira y su sistema inmunológico pues está más deteriorado, o no es que esté más deteriorado, existe una predisposición genética a adquirir la tuberculosis. Y eso lo vemos. Paciente con tuberculosis con una caverna, está tosiendo y echando bacilos. La persona, su pareja, con la que duerme 6 meses, a veces no está ni infectada. Es decir, se necesita una especial predisposición y una carga bacilar importante para adquirir la tuberculosis. Vale, aprovechando esto que comenta acerca de los besos, tal vez le parezca una pregunta disparatada o que incluso con lo que ha dicho me la ha respondido, pero bueno, no soy sanitaria y no lo entiendo tan bien y sí que sé el tipo de preguntas que recibimos en el servicio y me gustaría poder atenderlas correctamente. Así que me aventuro a preguntarle. Si alguien llamara a nuestro servicio, ya que ahora tratamos de la tuberculosis y nos dijera, me han practicado o he practicado un sexo oral, mejor dicho, me han practicado, no he entrado en contacto con la saliva de la otra persona,
o me he besado con otra persona, ¿podría infectarme de tuberculosis? Entiendo que por los besos, por lo que comenta, sí. Entiendo que por el sexo oral, no. Tú misma lo has respondido muy bien, Elisa, y no hay Sí. preguntas indiscretas ni aventuradas. Vale. Por los besos sí, pero por el sexo oral en teoría no es una enfermedad de transmisión sexual por eso. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Elisa. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Solo aclarar, porque me están preguntando por el chat, que tenéis los los micrófonos desactivados. Si queréis formular una pregunta, tenéis que levantar la mano en el emoticono que aparece en la parte superior de vuestra pantalla para que os los pueda activar, ¿de acuerdo? Le doy la palabra a Carlos Savoy, que también quiere plantear una pregunta. Carlos, cuando quieras, puedes activar el micrófono. A ver, hola, buenas a todos. Yo soy Carlos de Tenerife, soy enfermero y trabajo aquí en Cruz Roja como parte de un equipo. Estamos en un proyecto de prevención de otras enfermedades infecciosas como son las infecciones de transmisión sexual. Yo tenía dos preguntillas. La primera, si hay algún perfil epidemiológico en España que nos pueda orientar hacia qué tipo de personas va orientada más la tuberculosis, aunque entiendo que puede afectar a mucha gente. Si hay algún perfil como para tener un dibujo de cómo es la cara de la tuberculosis en España. Y segundo, en muchas infecciones de transmisión sexual, como VIH, sífilis, hepatitis, existen pruebas rápidas que en minutos se pueden saber los resultados. Con la tuberculosis, al margen del mantús típico, existen en el mercado pruebas rápidas de saliva, de sangre o de cualquier otro fluido que puedan acelerar el proceso de diagnóstico y dar al menos un resultado. Simplemente eso. Vale, Carlos, gracias. Perfil epidemiológico de la tuberculosis. Puede afectarnos a cualquiera. Yo he tenido compañeros con tuberculosis y gente de alto estatus social. Ahora, el retrato típico es alguien de un nivel socioeconómico bajo, indigente, adicto a sustancias por vía parenteral, esto hay menos, pero con pocos recursos económicos, porque la tuberculosis golpea a los estratos sociales más desfavorecidos y sus aliados históricos son la pobreza, la indigencia, la desnutrición y el hacinamiento. Por tanto, pisos patera de estos donde la gente renueva las camas, muchas personas duermen continuamente, eso puede ser un problema. No lo olvides ahí. Ese es el perfil epidemiológico. Y luego, en el 35% de los casos de tuberculosis en nuestro país, en España, son inmigrantes, porque muchos de ellos vienen de zonas donde la tuberculosis presenta unas cifras altas. Entonces es gente que ha venido infectada o algunos ya con la enfermedad, y que si son sometidos a esas situaciones de impacto económico y social y laboral, trabajos mal pagados, peor alimentación, desnutrición y hacinamiento, podemos tener problemas. Por tanto, ese sería el perfil. Pero luego, individualmente, nos puede afectar a cualquiera. Pruebas rápidas, lo que tú decías de la ETS. Si el paciente está eliminando bacilos, de forma muy importante, si le tomamos una muestra de esputo, eso en un laboratorio es un diagnóstico de media hora, pero tenemos que llevarlo a un laboratorio de microbiología la muestra, ¿vale? Porque si no, no podremos diagnosticarlo. Una prueba de chilo o una uramina es media hora en un laboratorio de microbiología y se puede hacer rápidamente. Si sospechamos que tiene una tuberculosis, pero la carga bacilar no es muy alta, vamos a tener un falso negativo con el estudio de la baciloscopia del esputo y, por tanto, necesitaremos meter la dosis, la muestra, el esputo, en una máquina de diagnóstico molecular, en un GeneSper, que el diagnóstico te lo hace de sospecha, pero con un cuadro compatible y con una PCR negativa en un GeneSper podríamos hacer también un diagnóstico y empezar el tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Voy a abrirle el micrófono a Paloma, que también tiene una pregunta. Paloma, cuando quieras puedes activar tu micrófono. Paloma. Juan Carlos, ¿vuelvo a probar la imagen o mejor así, para que no falle? Sí, puedes probar la imagen, Juan Carlos. Yo creo que Paloma no es un problema de que tú le actives el micrófono, sino que su ordenador no lo tiene. Vale. Con lo cual, sí. Decía la mía, Juan Carlos, porque hablar al vacío o no corremos. Sí, puedes poner la cámara, Javier.
Y te leo la pregunta de Paloma. Vale. Quería preguntar por el tratamiento farmacológico en los casos de infección, no enfermedad. ¿El tratamiento es agresivo con efectos secundarios y por ello exige un seguimiento de analíticas mensual? ¿Qué consecuencias tiene no tomar el tratamiento en los casos de infección pero no en enfermedad? O sea, en los casos, ¿vale? Te queda claro, ¿no? Excelente pregunta, sí. Vamos a ver, cuando nosotros vemos que un paciente está infectado, no a todos lo tratamos, porque como os he dicho, solo alrededor del 10% de los pacientes infectados desarrollarán la enfermedad. Es decir, 1 de cada 10, si mantenemos un nivel de inmunocompetencia. Si el paciente adquiere en el futuro un VIH o tiene un tumor con una quimioterapia muy agresiva, aumenta el porcentaje. Pero lo habitual es que solo 1 de cada 10 pacientes infectados evoluciona en enfermedad. Por tanto, tenemos que darle el tratamiento a solo los pacientes que tengamos sospecha que van a evolucionar a enfermedad, no a todos. Y esos son los pacientes pues, o más inmunodeprimidos o con más tratamientos que puedan deprimir la inmunidad celular, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento, cuando lo decidimos dar, es un tratamiento largo. El más habitual es isoniazida 6 meses, pero podemos dar rifampicina 4 o 2 fármacos 3 meses. Y es un tratamiento que se toma todas las mañanas en ayunas y si el paciente no tiene unas conductas de riesgo hepático, no es tóxico. Con conductas de riesgo hepático me refiero a que sean pacientes que no tomen fármacos hepatotóxicos o a que sean gente que no bebe alcohol diariamente. Beber alcohol diariamente no digo tomarse una copita de vino en la comida, ¿eh? Eso no es ser una conducta de riesgo hepático. Si el paciente es un paciente sin mucha patología, con fármacos los habituales y que no toma alcohol diariamente, el tratamiento con isoniazida 6 meses es muy poco tóxico y lo que hacemos habitualmente es solo hacer un control de transaminasas, que es la mayor toxicidad hepática, al mes de tratamiento para ver cómo van las cosas. Si el paciente está sintomático y las transaminasas están bien en un mes, yo ya no repito más análisis en los 6 meses siguientes. Vale. José Carlos también quiere formular una pregunta. José Carlos, cuando quieras puedes activar tu micrófono. Sí. Hola, buenos días, Javier. Mi pregunta va un poco más enfocada a si una persona que está infectada o que ya ha desarrollado la enfermedad de la tuberculosis puede donar sangre sin riesgo de transmitirla. Es decir, si se podría transmitir en este caso a través de la sangre. Sí, se puede donar sangre tranquilamente, porque, como os digo, la tuberculosis, cuando una persona la tiene afecta, está en los pulmones fundamentalmente. Cuando una persona tiene una sepsis por tuberculosa, es decir, que los hemocultivos son positivos, eso es una enfermedad muy grave que pone en peligro su vida y en ese momento nadie va a dar sangre. Pero una persona con una tuberculosis pulmonar ya curada puede dar sangre sin ningún problema. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Vale, pues aprovecho yo entonces para preguntarle a Javier, ¿cuál es la relación entre la tuberculosis y el VIH? Bien. Sabéis que el VIH surge en los años 80 y 90, en los años 80 del pasado siglo. Cuando no teníamos tratamiento preventivo ni tratamiento curativo del VIH, decíamos que a lo largo de la evolución del VIH casi todos los pacientes iban a tener tuberculosis a lo largo de su evolución. ¿Por qué? Porque la inmunidad celular, esos famosos CD4 destrozados en número y en calidad por el VIH, es lo que nos iba a condicionar que el estado inmunodepresor del paciente generara coger muchas enfermedades, no solo la tuberculosis, sino otros hongos raros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la tuberculosis, cuando el VIH no tenía un tratamiento eficaz, casi todos los pacientes a lo largo de su vida, conforme la inmunodepresión se acentuara, iban a desarrollar una tuberculosis. Pero ahora mismo, con los tratamientos que hay que mantienen el estado inmunológico del VIH y los pacientes, muchos son VIH, pero están casi asintomáticos y no llegan a desarrollar algunas de las infecciones que te hacen pasar del VIH a tener el diagnóstico de SIDA, ahora mismo, si tú tienes un sistema inmunitario normal que está respondiendo bien al tratamiento, tienes prácticamente las mismas posibilidades de desarrollar tuberculosis. De hecho, antes, en un paciente que tenía tuberculosis y VIH, teníamos que tratarlos durante más tiempo. Y ahora mismo un paciente inmunocompetente, aunque tenga VIH, pero que esté con una buena respuesta inmunitaria, con unos fármacos adecuados, se trata igual y con el mismo número de fármacos y el mismo número de meses de tiempo. Muchas gracias. Tenemos a Alicia que nos pregunta por el chat cuál es la situación actual de la tuberculosis en España
Y la llegada de la COVID-19 se ha traducido en un aumento de los diagnósticos, ya que los síntomas entre ambas enfermedades son parecidos y ahora la gente está más concienciada y ha acudido más al médico. Situación de la tuberculosis en España. En los años 90 del pasado siglo era una situación muy difícil porque España era el país, uno de los países europeos que más carga tenía de tuberculosis y Madrid era la región que más pacientes tenía con tuberculosis y VIH a la vez. Pero ahora las políticas desarrolladas, el tratamiento y la mejora económica desde hace décadas en nuestro país, ahora somos un país desarrollado y tenemos tasas de tuberculosis compatibles con un país desarrollado. Y esos son menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Recordar que la tasa media en el mundo es de 130 casos por 100.000 habitantes. En España, menos de 10 casos por 100.000 habitantes, lo que supone unos 4.000 casos, quizá ya alguno menos, al año en nuestro país. Tasas de país desarrollado, aunque aún superiores a los países de nuestro entorno económico, geográfico, cultural y social. A Francia, a Reino Unido, a Alemania y sobre todo a los países nórdicos, que tienen unas tasas muy bajas. Eso era la situación epidemiológica en nuestro país. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Juan Carlos? Sí, la segunda parte era, la llegada de la COVID-19 se ha traducido en un aumento de los diagnósticos, ya que los síntomas entre ambas enfermedades son parecidos y ahora la gente está más concienciada y ha acudido más al médico. No, lo que hay es menos retraso diagnóstico, pero en España sigue habiendo poca tuberculosis. Pero ahora bien, la situación va a cambiar en el mundo. ¿Por qué? Porque estos programas de tuberculosis diagnósticos y terapéuticos que estábamos adoptando en los últimos años, con la gran crisis económica de la COVID-19, que ha afectado no solo a los países en vías de desarrollo, sino a los países ricos, ha habido una contracción económica que, según la OMS, es mayor del 5%. Eso va a generar más pobreza. Se cree que ha aumentado en 100 millones el número de pobres en el mundo en el último año, cosa que no ocurría el aumento del número de pobres desde el año 1998, con lo cual, más pobres, más desnutrición, más deterioro económico, más despidos, menos empleo, menos dinero, en definitiva para todos. Creemos que podemos, si esta situación no se solventa, creemos que en el año 2020 ha podido haber, por la pandemia COVID, unos 500.000 casos de muertes adicionales a las que ya teníamos, porque hay países en los que el deterioro económico ha hecho que los pacientes no vayan al médico, los programas sociales se resientan y haya menos impacto de las medidas sociales y del dinero en la tuberculosis. Perfecto. Muy bien. Tenemos a Cristina Jorquera, que nos está siguiendo desde su móvil, que quiere formular una pregunta. Cristina, cuando quieras. No, Cristina debe de tener problemas con el móvil. No sé si alguien más quiere formular alguna pregunta. Hay una mano levantada de Laura Magán. Sí, pues Laura. Laura, cuando quieras, adelante. Activa tu micrófono, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por esta sesión. Está siendo muy interesante. Yo tenía una pregunta y luego una reflexión. La pregunta es sobre, yo estoy coordinando actualmente las unidades móviles de TDO, de tratamiento directamente observado para la tuberculosis en Madrid, y estamos viendo últimamente a muchos pacientes que tienen formas que parecían menos habituales de presentación, o sea, no tanto pulmonares, sino ganglionares, digestivas, óseas, musculares, y eso me llama mucho la atención. No sé si es que se está viendo un cambio a lo mejor de alguna manera. Y luego una reflexión con respecto a, que me ha gustado mucho lo que ha comentado usted, doctor, de que todos somos responsables de la adherencia de los pacientes, ¿no? Una de las dificultades que nosotros nos encontramos es que el perfil de los pacientes que estamos atendiendo tiene muchas comorbilidades, ¿no? Y muchas de ellas están siendo seguidas por diferentes centros y hospitales. Entonces, al menos en Madrid. Entonces nos encontramos con que a veces hay ingresos por respecto a otra patología de salud mental, por ejemplo, en el que ahí hay cambios o hay un parón en el seguimiento, ¿no? Y falta como un poquito de comunicación para que las compañeras que llevan el seguimiento de esta adherencia sepan cuando se producen estos ingresos para que también puedan
como que informar de que se está siguiendo ese tratamiento y de que no lo olviden durante ese ingreso, porque a veces como se centra en la patología por la que se ha ingresado, se hacen parones también en ese tratamiento. No sé si a lo mejor podríamos trabajar alguna forma de que eso no ocurra y que no nos entorpezamos unos a otros con el seguimiento de la adherencia terapéutica. Muchas gracias. Laura, lo que dices es razonable. No es una cuestión, eso no cuesta dinero, no es una cuestión de coordinación, de si sabemos que uno de nuestros pacientes, que yo sé los que están en TDO y que hablo con mis amigas de Cruz Roja para hacerlo, y ellas llevan un seguimiento, ellas saben si ingreso, yo saben si ingreso. No es más que recordarle al médico responsable en ese momento, a la persona responsable, que, oye, ha ingresado y no debe dejar su tratamiento. Y eso no cuesta dinero, es una cuestión de hacer las cosas bien, de coordinación. Eso no nos cuesta a ninguno más. Respecto al primer parte de tu reflexión y de tu pregunta, el 70 y tantos por ciento, el 75% de los casos de tuberculosis en nuestro país siguen siendo pulmonares, que son las que más nos interesan desde el punto de vista de salud pública. Bien, es verdad que como ahora los pacientes viven más y por tanto enferman más, y además tenemos nuevos tratamientos, estos biológicos que se dan para enfermedades dermatológicas, para enfermedades reumatológicas, cambian un poco el perfil de la tuberculosis. Y es verdad que aunque la mayoría sigue siendo tuberculosis pulmonar, estamos viendo, pero también hemos visto siempre tuberculosis óseas, ganglionares, porque hay gente que el perfil de estas terapias biológicas, de estos rituximab, adalimumab y todas estas cosas, etanercept y similares, hacen que varíe mucho la respuesta inmunitaria. Y por tanto, algunos de ellos sí pueden tener más tuberculosis extrapulmonares. Pero a nivel de cifra global yo creo que seguimos viendo los porcentajes son parecidos. Gracias. Gracias a ti. Vale, os traslado también una reflexión, pregunta por parte de Cristina, que no tiene micrófono, que comenta que trabaja como médico en el CAS de León desde hace poquito y me llegan bastantes pacientes con mantús de 15 en adelante con rayos X normales y no se les hace la profilaxis. En este perfil de pacientes, algunos sin hogar, todos toxicodependientes. ¿Sería adecuada la profilaxis? Y los que vamos a mandar a comunidades terapéuticas durante meses para convivir con más pacientes. Sin duda, ese perfil de pacientes, una tuberculina de 15 milímetros, una tuberculina claramente positiva. Aquí ya, con ese perfil, la especificidad ya es muy alta. Es decir, casi seguro que un paciente con una tuberculina de 15 milímetros o más esté infectado por el bacilo tuberculoso. Porque con menos puede ser por otros bacilos, un falso positivo, salvo que el paciente esté vacunado con la BCG, que ya no se pone en nuestro país desde hace muchas décadas. Un paciente con una tuberculina de 15 milímetros y placa normal, que no esté vacunado, y sobre todo, si va a ir a una comunidad terapéutica, si es drogodependiente, etcétera, etcétera, sin duda que debería de recibir tratamiento profiláctico, con los fármacos adecuados. Porque ese es el perfil del paciente, esa es la mayoría de ese 10% que sí va a evolucionar de infección a enfermedad. Perfecto. Muy bien, pues no sé si hay alguna consulta más. En principio no veo a nadie más. No sé tú, JJ, si ves a alguien, porque hay tanta gente. No. No veo a nadie vale. más, no. Pues siendo así, si os parece bien, le vamos a dar la palabra a JJ para el cierre. Vale, bueno, pues estupendo. Yo creo que una vez más este rato y esta presentación y esta intervención de Javier nos hace darnos cuenta de que la tuberculosis tiene un impacto todavía a nivel mundial mucho más grande del que a veces nos podemos imaginar, que como bien ha dicho Javier es este asesino silencioso que nos acompaña a la humanidad desde hace muchísimos siglos, pero que además, y ahí hay una unión con nuestra organización, es una enfermedad con un componente social muy grande. Obviamente es una enfermedad infecciosa, pero afecta mucho, como Javier decía, la situación de pobreza, los determinantes sociales de salud, el hacinamiento, la falta de ventilación, la mala nutrición.
Y por eso desde Cruz Roja es una enfermedad a la que le tenemos especial, tiene una especial relevancia para nosotros, porque impacta muchas veces en colectivos con los que nosotros trabajamos de forma habitual, ¿no? Y entonces, como organización estamos incluidos no solamente desde Cruz Roja Española, sino desde nuestra federación en conseguir esas metas del 2035 de bajar el 95% de la mortalidad y el 90% de la incidencia, que la forma en la que nosotros trabajamos la tuberculosis pues puede cambiar dependiendo de nuestra relación con la administración sanitaria en cada comunidad autónoma. Como bien decía Javier, en Comunidad de Madrid pues tenemos unidades móviles que ayudan a realizar el tratamiento directamente observado, y en otros lugares de España pues colaboramos en esa detección precoz en los centros ambulatorios de adicciones, etcétera. Y yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener claros como organización en el que nosotros podemos colaborar es en todo lo que tiene que ver con facilitar la adherencia de las personas con tuberculosis, que además son personas usuarias de Cruz Roja, independientemente de que haya o no un convenio firmado con la administración. Os recuerdo, porque muchos y muchas de vosotras lo sabéis, que desde el área de salud consideramos que las personas pueden tener un problema de salud, como por ejemplo la falta de adherencia, porque les falta información, porque les faltan recursos o porque les faltan motivación, y que ese no sé, no puedo, no quiero, que todas las personas de Cruz Roja ya estamos acostumbrados a escuchar, pueden requerir una intervención por parte de los equipos de salud de las distintas provincias, y que pueden aumentar esta adherencia sin necesidad de hacer una intervención sanitaria específica, sino simplemente colaborando con los especialistas que están llevando el tratamiento farmacológico y el tratamiento clínico. En algunos casos, como os digo, la persona necesita que le informemos de la importancia que tiene no olvidarse de las pastillas, de lo que puede suponer tener una mala adherencia que genere una resistencia, por ejemplo. Que en algunos casos, como bien decía Javier, lo que tenemos son muchos costes y gastos asociados a esa familia que tiene una persona con tuberculosis, lo que supone dejar de trabajar, lo que supone asistir a citas, y a lo mejor desde la organización el apoyo para mejorar la adherencia es un apoyo en algunos casos económico, de entregas económicas, de entrega de bien o de entrega de tiempo. Y en otros casos lo que necesitamos es motivar a la persona porque no tiene una percepción de riesgo del riesgo adecuado. O sea, con esto quiero decir que para que el tratamiento de la tuberculosis funcione, para que ese tratamiento que nos ha presentado Javier funcione, hay una pata social que es imprescindible, porque si no se nos cae el taburete. El tratamiento farmacológico puede ser maravilloso, pero el tratamiento farmacológico tiene que ir unido a esa mejora de las condiciones en las que vive el paciente, y tiene que haber, lógicamente, una motivación que haga que el paciente se tome la medicación, porque si la medicación no se toma puede ser muy buena, pero no tiene efecto. Con lo cual, una vez más, entendemos que como organización nos asociamos a la parte clínica y sanitaria pública a la que pertenece Javier, y esta unión en este espacio sociosanitario en el que nosotros podemos intervenir puede aumentar mucho el éxito del tratamiento de las personas con tuberculosis que se acercan a la organización o que forman parte de los colectivos a los que atendemos. Creo que esta unión, tanto en ejemplos como el de Madrid como el de otras comunidades autónomas, demuestra que desde luego aumenta mucho la adherencia, disminuyen mucho los abandonos y por lo tanto mejora mucho la salud de las personas a las que atendemos, que para eso es para lo que lógicamente estamos aquí, ¿no? Y para eso tenemos asociaciones y tenemos alianzas, como puede ser la red, que la semana que viene podremos conocer en mayor profundidad, ¿no? Hoy la sesión ha estado centrada más en la parte más clínica, y la semana que viene pues estaremos más centrados en otro tipo de intervenciones y de estrategias de esta red en la que forma parte la Sociedad Española de Patología Respiratoria, la Organización Médica Colegial o Cruz Roja, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues esto es un estímulo para todos y para todas. Como Cruz Roja tenemos un papel que desempeñar en el tratamiento de la tuberculosis, aunque no seamos nosotros los que diagnosticamos y aunque no seamos nosotros los que ponemos el tratamiento. Pero sí somos en muchos casos los que estamos al lado de la persona usuaria y podemos ayudar a que haga correctamente su tratamiento. Con lo cual, bueno, pues os emplazamos a la semana que viene. Agradecer a Javier su participación en este webinar y a todos y a todas por vuestra presencia. Os haremos llegar el enlace con la grabación del webinar para que las personas que habéis tenido dificultades o os habéis incorporado más tarde podáis acceder a la grabación de forma sencilla y os la podáis descargar y podáis poder saborearla con detenimiento. ¿Vale? Así que nada, yo no sé, Carmen, si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas y para los que os emplazamos a la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos y todas. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.